de música, de literatura, de México, de Buenos Aires, de la muerte y de Tacho. Está con nosotros Federico Bonazo, el escritor Federico Bonazo, porque Gracias, tal vez hace algunos años había hecho el músico, aunque siempre has escrito. Y ahora vamos a hablar de Diario Negro de Buenos Aires. ¡Qué novelón! Gracias. No, muchas gracias a ti, Mariana, por catalogarlo así. Yo te lo dije y es real, y lo voy a decir, porque estamos aparte entre amigos. Cuando te llega una novela de un amigo, siempre hay algo de, ¡ay, qué buena onda! Ojalá que esté buena, ojalá que esté buena, ojalá. Y cuando te llega una novela como Diario Negro de Buenos Aires, dices, ¡ah, qué bueno! No es que tuviera dudas, pero sí digo, ¡ah, la rompió Federico con esta novela! Tardaste mucho tiempo en publicar. ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto escribes y hace cuánto publicaste? Sí, yo escribo te lo he contado, antes de ser músico. Hacía mis primeras historias a los 10 años, qué sé yo. Y luego he escrito toda mi vida y he publicado cositas sueltas en revistas. Tengo una primera novela juvenil. Pero yo con el Diario Negro pude romper el maleficio, tanto familiar por un lado, de mi abuelo que me decía, no, mucho cuidado, si, carajo, después de Cervantes, ¿quién va a publicar? Ese tipo de filosofía muy dura, ¿no? Pero por otro lado también que me llevó a exigirme a mí mismo y de golpe dije, no, yo creo que este texto vale. También lo confronté con muchos amigos, cuyo juicio respeto muchísimo, gente no solo ligada a la literatura, sino buenos lectores, gente inteligente que sabía que no iban a ser condescendientes. Y el juicio fue, Fede, yo creo que es un texto que vale la pena mostrar, y yo también pienso que es un texto que vale la pena mostrar, así lo consideró también la editorial. Qué fortuna y qué curioso, Mariana, que este Diario Negro de Buenos Aires se esté publicando primero en México que en Buenos Aires, lo cual es interesante. El asunto con el Diario Negro de Buenos Aires es que yo le digo novela, no sé si algunos le llamarán diario, pero lo que significa este libro es un trabajo de muchos años, de muchas vivencias, porque si bien no eres tú hablando de Federico y tus amigos, el personaje tiene una historia similar a la tuya. Sin duda. ¿Qué es cuál? Bueno, lo detona un hecho biográfico. Yo regreso cuando se acaba El Juguete Rabioso, mi banda chilanga de toda la vida, ya por la mitad del 99, yo regreso a Buenos Aires. Y ese es el hecho biográfico que desata la novelita que tienes entre las manos. Yo sí quisiera pensar que es una novela porque... Sí, claro, qué bueno. Aunque está contaminada en el buen sentido de la palabra por un montón de anécdotas pequeñitas que a mí me sucedieron en el reencuentro con esa ciudad, básicamente es invención literaria. No sé, buena, mala o qué, pero es invención literaria. Pero, ¿cómo metes la parte de ficción en una historia que te es tan familiar? Y dos, ¿qué ibas a buscar tú, Federico Bonazo, a Buenos Aires cuando regresaste? Qué buena pregunta, porque yo creo que el personaje de la novela y el autor que inventó a ese personaje fueron a buscar cosas parecidas, pero no necesariamente la misma. El autor, cuando hace este viaje que detona después la historia, va a buscar una cura para el dolor que tenía por haber perdido El Juguete Rabioso, por haber perdido ese proyecto que a mí me daba identidad, donde había volcado tantas horas, tantas ilusiones. Y me fui a hacer una banda con un gran amigo músico que yo tengo allá, y él estaba igual de deprimido o más que yo, y lo único que podíamos hacer era jugar billar. Pero después, el autor que regresó y empezó a ficcionar y exagerar lo vivido en Buenos Aires y empezó a inventar la historia del personaje, le otorgó al personaje otra búsqueda, y es una búsqueda más profunda, más total, que abarca los dolores más antiguos, que se quedaron nadando en ese Buenos Aires de fantasmas. Por eso el personaje va a hablar con los muertos, algo que yo nunca he hecho. Va a hablar se tienden las tumbas a sentir el susurro de los muertos, y después se mete en las bóvedas, y luego se relaciona con sociedades secretas que practican una suerte de psicoanálisis exacerbado. Que también están relacionados con la muerte. Que están relacionados con la muerte y con el sufrimiento. Y es a diferencia de mi experiencia personal, la del personaje del libro es una experiencia absoluta, hacia los extremos.
O sea, él busca las respuestas totales. Y como suele pasar cuando uno es tan ambicioso en sus preguntas, se da un guamazo infernal contra eso que llamamos la realidad, ¿no? O sea, la realidad que lo está esperando con reglas y cosas muy diferentes a las que él esperaba, ¿no? Claro. Él exigía a Buenos Aires una serie de promesas, de ilusiones conservadas, y Buenos Aires le devuelve un par de cachetazos bastante bravos. Pero aparte desde el principio, porque debo decirles que el libro tiene muchos momentos, algunos tristes, brutales, algunos oscuros y algunos muy divertidos. Y tener humor en la literatura, sabes que es una cosa muy, muy complicada. Pero, ¿cuáles son estos pequeños o grandes cachetadones que te dan o que le dan al personaje cuando llega a Argentina y detalles como que no sabe cómo pagar en el camión? O sea, esos momentos que te sientes realmente un imbécil cuando según tú tenías dominada la ecuación, o vas a pedir un sándwich y te preguntan qué tipo de pan y tú no tienes idea y sabes que se están burlando de ti. ¿Cuáles son esos pequeños detalles de imbecilidad? Perdón. No, de desadaptación, de desexilio. El tipo tiene que volver a encontrar los códigos que perdió, que han evolucionado con el tiempo, tampoco lo han estado esperando. Entonces él de golpe habla con un argentino que heredó de sus abuelos, y entonces sus amigos le dicen, qué gracioso, hablas como mi abuelo, o el mexicano. Esa es la primera capa de encontronazo cultural. Él choca contra unos códigos que no conoce, que quiere recuperar a la primera y no le resulta tan fácil, pero después va chocando con cosas más graves, con esto que decíamos, con estas ilusiones que se han distorsionado, con una Ítaca que un poco ha decidido protegerse, hasta protegerse de su presencia. No solo no la ha estado esperando, sino que se irrita con su presencia y sus preguntas y yo creo que esa segunda capa de choque es mucho más fuerte. Que la primera es solucionable, la segunda no. La primera es incómoda, vergonzosa, la otra ya tiene un trasfondo. La otra lo lleva a, no podemos decir a qué. Pero algo que tiene que ver no nada más con tus raíces, tu país, tu familia, es literal el lugar en donde duermes. Y aquí este personaje está incómodo porque nadie lo recibe, ni siquiera en su casa está incómodo. El perro lo muerde, no tiene ni a dónde ir a mear. Sí, o sea, él va migrando, o sea, hace todo un peregrinaje dentro de la propia Ítaca. O sea, aquellos que debieran darle el cariño esencial que le han prometido, que lo está esperando en Buenos Aires. ¿Le prometieron o él pensaba? Sí, se lo prometieron, porque al principio ya ves que él dice, no, mi tío me dijo que yo soy de acá y me he encariñado con sus palabras. Él ya sospecha de entrada de que eso hay que ponerlo en duda. Y va migrando, oye, ya no te aguanto acá porque es muy chico, porque no vas con tu primo. Y entonces el primo tiene esta esposa que consiente más al perro que a él. Y entonces como él entra en conflicto con el perro, está claro quién se va a ir, el perro no. Y él va migrando así hasta que se queda... Bueno, no avancemos en la peripecia, pero es un poco esta sensación de no está en mi casa acá, no está ni con mis amigos. Y él es un torpe, también hay que decirlo, porque sí hay un personaje que le ofrece una casa afectiva y él no la sabe ver o no la puede ver o no le interesa del todo. Hay una expresión muy mexicana que ya conoces. Bueno, hay dos. Una que es como el perro de las dos tortas y otra es chiflando en la loma, que es, pues te quedaste ahí como y ya sabremos qué pasó. Pero quiero decirles que regresamos a hablar justamente de esta esposa, esta mujer que escoge al perro antes que al personaje principal. El perro es importante también, vamos a hablar de él. Muy importante. Y vamos a hablar de cómo está escrito este libro en términos de acentos, que también es importante. Volvemos. Estamos con Federico Bonazo hablando de Diario Negro de Buenos Aires. En Reservoir Books, tenemos que decirlo porque somos compañeros de editorial. Qué bueno. Y antes de llegar al perro y a la bruja, cuando ibas a publicar este libro tenías algunos miedos. Y mi pregunta va hacia el lado de cuando vienes de una familia de literatos, muchos dicen, bueno, pero pues mi abuelo era tal, yo lo traigo en la sangre. Y muchos otros, me parece como tú, dicen,
traigo todo este apellido, todo este bagaje y un abuelo que me dijo, tú no sirves para esto o ten mucho cuidado, ¿cómo es eso como escritor? Es brava la pregunta porque sí es así. Digo, a alguna persona con un carácter un poco más decidido que el mío, un hecho así por ahí no la incomoda, pero a mí sí me pesó. El de mi abuelo, que nunca publicó, pero que era un gran lector y un muy buen escritor, y el de mi padre, que es un escritor consagrado. Y yo me sentía cómodo en el rock y en la música. Decía, tú escribes, yo hago rolas. Pero si yo escribo desde niño, también me dije a mí mismo en un momento, y es algo que por ahí se tiene que cuestionar mi hermana, que es una excelente escritora y está atrás cronológicamente, no necesariamente en calidad. Y ella también le he dicho, Flavia, pues tú escribes muy bien, o cámbiate de apellido. Siempre jodemos con que se llame Esteves, Flavia Esteves, como los Shin, ya son demasiados bonazos que se ponga Esteves. Pero a lo que voy es a que uno tiene que enfrentarse también a contar su propia historia, y si considera y hay un entorno serio que lo anima tiene que atreverse a publicar, venga de donde venga, si sea una familia literaria o no. A mí me contó esto Chema, José María Arreola, nieto de Juan José Arreola, y que su abuelo le dijo, no, tú de músico te mueres de hambre, tú no sirves para esto, tú no eres artista. Y ahora es un músico muy importante y también escribe. Claro. Pero ahí no todos los abuelos son, ay, mijito, tú vas a ser el mejor de todos. No. Mi abuelo, además, la primera vez que leyó mis poemas, ¿te acuerdas de esos cuadernos escribe? Sí, claro, de espiral de plástico. A mí me había roto el corazón una chica en la adolescencia y me puse a escribir poemas. Y mi abuelo me detecta. Mi abuelo era un personaje genial, había sido amigo de Bretón, de los surrealistas, un tipo sensacional. Y me dice, ¿qué estás escribiendo? Poemas. Y se los echó todos. Y al acabar me empezó a ponderar las virtudes del fuego. Y le digo, ¿pero qué? ¿Los ves muy luminosos? No, hay que quemarlos todos. No se salva ni uno, pero si ni los corrijo, abuelo. No, quémalos, ya todos. Ven, vamos a jugar ajedrez, que no se salva uno. Era un tipo así. Pero bueno, también después dijo, quizás haya un poeta en ciernes allí, no te rindas, ¿no? O sea, tú con el corazón roto y luego te lo vuelvas a romper. Ese era mi abuelo, persona. Oye, los que están escuchando este programa, los mexicanos que están viendo y escuchando este programa, notarán que Federico tiene un acento argentino, no muy cerrado, pero yo te decía, yo te escucho y te escucho un acento argentino. Tú vas a Argentina y te dicen el mexicano. Hablo así, soy el mexicano. Eres el mexicano. Uy, qué formal, que pide permiso para ir al baño. ¿Por qué en Argentina pasas al baño ya? Sí, que le abres el refri a la que no. Es más, le explicas al dueño de casa cómo son las... No pongas esto acá, ¿sabes por qué? Porque después sí se va a complicar. El argentino, sobre todo el porteño, no hay que ser injustos con todos los argentinos, es el dueño, muchos de ellos, la mayoría, son los dueños de la verdad, tienen la potestad de la verdad, es muy curioso, te lo explican todo. No, pero tu novia no es linda. Puta, y aquí somos súper sentidos. ¿O te gusta tal actriz? Pero es fea. Pero tú, ¿por qué...? Lo saben todo de todo. Estoy haciendo una exageración. No. Hay algunos personajes que son así. Hay gente linda en todos lados. Aquí dices algo de tu tío, que es de ese tipo de personas que se hace preguntas y las contesta él todas, ¿no? Mira, me encanta. Durante el camino me lanzó agudas preguntas que él mismo no demoró en responder. Tiene un monólogo fascinante y un pasado cuya mención lo transforma en Mr. Hyde. Conocemos gente así, es un poco lo que dices. Sí, un poco lo que digo, sí. Pero con todo cariño, con todo respeto, como se dice. No, es que, ¿sabes qué se ha enojado gente? Me han mandado un par a mis redes sociales de argentinos, porque yo digo que en este diario Buenos Aires es como un cementerio. Y me dicen, Buenos Aires no hay ningún cementerio, estamos súper vivos y no sé qué. Se ha empezado a enojar gente. Digo, pero carajo, sí, es una oda de amor a Buenos Aires. Absoluto. Sí. Y lo que decía, literariamente tuviste ese acierto de escribir como tú hablas. Eso no es tan fácil de lograr, porque muchas veces los escritores se fuerzan a hablar como escritores o a mantener el acento argentino porque tú naciste allá, o intentar ser el chilango, porque pero tampoco, no tienes ya ni uno ni otro. No, claro. Y lo que hiciste fue un balance perfecto entre poder decir boludo y decir lana en lugar de plata. Total. O güey. Poder decir güey y poder decir chica fresa en lugar de colcheta. Chica, subte y metro, cubeta y balde. Sí. Y sabes que creo que nuestra generación, que es la segunda generación del exilio, a la primera, la de mis padres, les llamaba mucho, ¿no? Las palabras. ¿Cómo van a decir cachucha en Buenos Aires? Pero a la nuestra ya eso está naturalizado. Entonces,
cuando empecé a escribir y dije, oye, pero escribí esto, y me di cuenta de lo que tú estás señalando, dije, dejémoslo así, si yo soy ese híbrido y he naturalizado los dos lenguajes, ¿por qué voy a priorizar uno sobre el otro? Y así quedó, y sí, es una expresión ya de esta segunda generación que ha naturalizado lo argenmex, digamos, que ya no reflexiona desde afuera sobre, sino que ya lo trae incorporado. ¿Cómo es la relación del personaje con el perro Tacho? Bueno, eso es bastante biográfico, tengo que confesar. Sí, sí existió Tacho, aunque no se llamaba Tacho. ¿Y si te mordió? Y me mordió, y copulaba con los cojines, y se comía los huesos de caracú sobre el edredón de la cama de sus dueños, y los dueños no decían nada. ¿Y era estreñido? Porque había uno de los dueños que estaba subordinado al mandato de su mujer, que el perro era el rey de la casa, y está bien, se vale. Pero tenía una dieta Y específica. vivíamos rodeados de gatitos. O sea, gatos y gatos y gatos que se reproducían todo el tiempo, y está lo que está ahí en el libro es verdad, que una vez un amigo de la casa ve a dos gatos copulando, un poco preocupado de que se vaya a seguir aumentando el número de gatos, y dice, hey, pero si están ahí dos gatos que están... Y el otro le contó, ¿qué quiere? ¿Que les ponga un condón? O sea, ya era un descontrol. Los animales eran los reinos del lugar, y los que nos ocupábamos de la limpieza del lugar sufríamos. Claro. Eso es bastante biográfico, he de decirlo. Es un libro muy, muy divertido, pero tiene una parte, como decíamos, oscura, brutal. Hay algunos episodios terribles. Hacemos una pausa y ya regresamos con el lado oscuro. Por favor. Estamos platicando con Federico Bonazo y Diario Negro de Buenos Aires, y desde un principio hablamos de una relación, de una búsqueda, de un intento de acercamiento con la muerte. Y esa idea va creciendo a lo largo del libro. ¿Cuál es el motivo o la necesidad de estar cerca de la muerte? No nomás de la muerte, sino del muerto, por así decirlo, físicamente del personaje. Híjole, qué pregunta. Si la respondo con toda sinceridad, debo admitir que yo tengo cierto morbo con el tema. Por supuesto que en este contexto está cargado de un simbolismo muy evidente. Él va a hablar con los vivos y se da cuenta que sus únicos interlocutores posibles son los muertos en Buenos Aires. Su único amigo que ha quedado de la infancia, que ni siquiera estaba metido en rollos políticos, se murió de gripa a los 30 años, ya es un fantasma más. Entonces, ¿con quién va a dialogar él? Él habla con los muertos, no tiene otros interlocutores que le interesen o a los que les tenga que hacer las preguntas de verdad. Pero también está toda la influencia mía de la novela de terror, todo este tema de las catacumbas de Lovecraft, el golem de Meyrinck y todas estas atmósferas sobre lo siniestro. Yo creo que son parte del clima, o yo pretendí que fueran parte del clima del libro. Y él se da cuenta, a través del diálogo con este otro personaje siniestro que existe ahí, que el problema nunca son los muertos, sino son los vivos, en realidad, que los vivos le tienen de parada una sorpresita, una última dosis de crueldad para la que él no estaba protegido del todo. E incluso, porque hay historia de amor, eso es muy importante, incluso la historia de amor no acaba siendo tanto amor. No, es asimétrica, es una historia asimétrica, que son tan dolorosas también. Espero que la gente después de esta entrevista quiera leer esta colección de dolores y horrores. Y de risas, es que es una novela muy breve y tiene un abanico muy grande. No podía ser larga, porque... Más te vale que la que sigue, que estés escribiendo ya. A ver, sí, no, si nunca he dejado de escribir, eso es así. Seguiré escribiendo, sin duda. Pero sí hay historia de amor. Sí hay historia de amor, por supuesto. Oye, ahora que ya ha pasado un poquito más de tiempo desde la primera vez que platicamos, aparte de que algunos amigos te reclaman, pero ¿cómo ha sido más o menos la respuesta? Porque
porque es un libro además muy original, no complejo como estos libros que le tienes que entrar, pero es un libro muy original. Y decíamos, y lo voy a confesar al aire, ni modo, una amiga querida nuestra, Verónica Massa y yo lo empecé a leer sin preocuparme mucho de la palabra diario. Y no es una entrada de hoy, 27 de septiembre, había lluvia y estábamos en tal, sino que es algo muy, muy libre, es muy original la forma en que lo cuentas. Y eso me imagino que era parte de la parte de ficción, de la narrativa y de tu creatividad. Sí, bueno, te agradezco, porque yo creo que todo artista en cualquier área busca la originalidad para defenderse de ese mandato terrible que era el de mi abuelo. Si ya publicó Rimbaud, ¿tú por qué te dedicas a hacer poemas? Bueno, coño, porque tengo mis cosas que decir en el siglo XXI, ¿no? Sí, era una apuesta. Hay quienes me dicen que es un diario. Me dicen, no jodas con que es una novela, es un diario. Yo creo que es una novela, pero porque quizás tengo pretensiones de novelista y soy un diarista, lo cual no estaría mal. Es una historia de ficción que usó el ritmo del diario para juntar esta colección de situaciones e intentar darle una continuidad y un desarrollo de personajes. Yo creo que hay cierto desarrollo de personajes Sí hay. que podríamos decir es un cuento largo o es una novela, realmente no lo sé, pero te agradezco el adjetivo de original, qué sé yo. Creo que es como, intenté burlarme de todo. Eso. Porque es de las pocas maneras que tenemos de protegernos de aquello que nos duele mucho, la burla, ¿no? Y yo creo que me burlo de todo, de la muerte, de mí. De ti, sí, mucho de ti. De mí muchísimo, sí. Pero ahí tengo buenos argumentos. Hay una parte, un momento que me gustó mucho, que es que estás cruzando la calle, una cosa así, y unas adolescentes te dicen algo como, cuidado, señor, o ahí va el señor. Señor, tú, boom, ya. el champú que me recomendó mi tío no está funcionando. Sí, el tío, esta protocalvicie que me acompaña, hay que decirlo, o sea, me acompaña hace muchos años, no se termina por manifestar, digo, va creciendo, pero sí, a un inseguro patológico como yo, porque claro, el chavo de ese personaje tiene unos 30, 35 años, ¿no? Pero ya tenía este problema. Y todos nos acordamos cuando los jóvenes nos empiezan a decir señora o señor, y Qué dices, momento horrible. qué momento horrible. Terrible. Me voy a quitar los lentes porque eso puede ayudar. Mira, ¿dónde ha quedado la señora? Se me olvidó quitármelos. Federico Bonazo, Diario Negro de Buenos Aires, de verdad no se la pierdan. Qué extraordinaria novela, gracias. A ti, Mariana, muchísimas gracias por tus palabras para el librito, por tu simpatía, tu cortesía de siempre y estas entrevistas que van a fondo, de las que uno sale así medio tambaleándose. Medio fume. Oye, y aparte tuviste que abrir Twitter por culpa de este libro. Por culpa del libro tuve que enfrentarme a ese baño público llamado Twitter. Sí. ¿Dónde estás? Fede-Bonazo con B grande y 2 S. Búsquenlo. Gracias, Fede. No, gracias a ti, Mariana.